El 10 de febrero, el Partido de los Trabajadores de Brasil cumplirá 30 años de existencia. El Partido de los Trabajadores de Brasil se fundó el 10 de febrero de 1980, pero sus orígenes se remontan a la década del 70, cuando un grupo de dirigentes sindicales de Sao Paulo adoptaron al socialismo como forma de organización social. El nacimiento del PT surgió de la confluencia de un grupo heterogéneo, donde además de gremialistas, había intelectuales de izquierda y grupos católicos identificados con la teología de la liberación. Hasta el golpe de Estado de 1964, la representación de los asalariados de Brasil estaba en manos del CGT, Comando General de los Trabajadores, cuyos dirigentes contaban con el reconocimiento estatal del Ministerio de Trabajo, ocupado por miembros del Partido Trabajista brasileño. Los militares que sacaron del poder al presidente João Goulart en 1964, acusándolo de simpatizar con la revolución cubana, redujeron las libertades civiles, disolvieron el CGT e intervinieron todos los sindicatos oficiales. Esta represión y restricción de las libertades civiles potenció el surgimiento de un movimiento obrero organizado que se expresó fundamentalmente en Sao Paulo, a través de huelgas y nutrida presencia en las calles. Tivemos uma experiência aqui no ABC, aqui em São Bernardo principalmente, que mesmo sendo caçados como nós fomos, os trabalhadores sustentaram a nossa luta. Mas aí a insistência, a esperança da criação de um partido criou-se logo uma rede nacional e também internacional. Daí não teve mais jeito, né? Foi crescendo, crescendo e felizmente está aí esse resultado tão bonito e eu quero dizer que está valendo a pena. La heterogeneidad de los dirigentes de estas luchas fue llevándolos a adoptar una identidad propia, a la vez que alejándolos de la posibilidad de recuperar el CGT como representación de los trabajadores. Compuesto por líderes de izquierda antiestalinista y trotskistas, el movimiento incorporó la necesidad de adquirir una identidad propia mediante la creación de un partido político. O PT não pode ser um partido apenas de disputar a eleição. O PT precisa estar envolvido nisso 24 horas por dia, durante 365 dias por ano. Para isso é preciso que o PT saia de dentro de si mesmo e se jogue dentro da sociedade, que o partido saia das lutas internas que nunca terminam para brigar, sabe, em defesa dessa sociedade que está precisando, sabe, não de um fio condutor, mas de uma organização política que possa ser a caixa de ressonância que a sociedade precisa y necesita en ese instante. Desde su fundación, el Partido de los Trabajadores de Brasil se presenta como una fuerza de izquierda que busca el socialismo como forma de organización social, aunque nunca se identificó con ninguno de los países que adoptaron ese sistema político. Los principales dirigentes del PT mantuvieron relaciones políticas con la Unión Soviética, la República Democrática de Alemania, China y Cuba, pero jamás los reconocieron como un modelo a seguir. La convivencia de diversas corrientes ideológicas y la presencia de un núcleo duro de sindicalistas hizo que el PT no adoptara una clara orientación marxista. José Genuino, uno de los líderes máximos del partido, señaló que el marxismo y el socialismo son más bien un sistema de valores para la fuerza y no un objetivo de transformación social. El máximo referente del Partido de los Trabajadores es el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien accedió al poder en 2003. En un recordado debate con su adversario del Partido de Reconstrucción Nacional, Fernando Collor de Mello, Lula afirmó que el PT jamás se declaró marxista. Desde su llegada al poder, Lula da Silva mantiene una complicada relación con el Partido de los Trabajadores, producto de la diversidad ideológica presente en el PT, desde donde algunos cuestionan la orientación capitalista de su gobierno. Los 2 primeros años de la gestión de Lula estuvieron en verdad marcados por una confrontación entre los proyectos históricos del PT y la realidad económica y política de Brasil. Durante su primer periodo, más allá de que se oponía a continuar con el modelo económico de orientación neoliberal que heredó del gobierno anterior, no modificó la relación del país con el FMI y mantuvo el mismo rumbo en la política tributaria.
Entre sus logros, sin embargo, se destaca la reducción del desempleo, la instrumentación de créditos para microemprendimientos y la baja de la pobreza. Pero más allá de estos resultados, el descontento con el presidente dentro de los sectores más orientados a la izquierda dentro del PT fue creciendo, aunque con una notable incapacidad de formular una alternativa. La peor crisis entre el gobierno y el Partido de los Trabajadores se disparó en junio de 2005, cuando la oposición denuncia un sistema de pago de sobornos a diputados. Se trataba de mensualidades, como las denominó la prensa, que eran pagadas a los legisladores por el secretario de Finanzas del PT, con la participación del secretario general del partido. Por este hecho cayó José Dirceu, jefe de ministros de Lula y hombre fuerte del gobierno y del PT. Pero los escándalos de corrupción y la continuidad de un programa liberal no impidieron que en 2006 Lula obtuviera la reelección respaldado por más del 60% de los votos, convirtiendo al presidente y al PT en una maquinaria electoral imbatible. Las escisiones del Partido de los Trabajadores no lograron en esta elección consolidar un modelo alternativo ni seducir a los que tienen una mirada crítica del gobierno desde la izquierda. El segundo y último mandato de Lula finaliza en octubre de 2010. El PT ya eligió a la actual jefa de ministros, Dilma Rousseff, para sucederlo. Se trata de una ex integrante del movimiento de resistencia contra la dictadura brasileña en los años 60. Rousseff fue detenida en 1970 y condenada por el Tribunal Militar sin ningún tipo de garantías. Durante los 3 años que estuvo presa, recibió todo tipo de torturas. Un dato para destacar y que tiene mucho que ver con el PT es que Rousseff competirá con candidatos progresistas y de izquierda y que la derecha no logró imponer aún ninguna postulación para ocupar el planato. Pero independientemente del resultado electoral de octubre de 2010 y a 30 años de su fundación, el gran desafío que tiene por delante el Partido de los Trabajadores de Brasil es recobrar el impulso inicial que logró instalar a Lula da Silva en la presidencia. La fuerza está obligada a retomar un fuerte debate interno y recomponer sus bases. Son muchos los que en el PT, como estrategia de futuro, apuntan a un fortalecimiento ideológico y social para que el partido vuelva a convertirse en un referente creíble de la izquierda, en Brasil y en todo el mundo. Viste que Lula la está llevando a Dilma Rousseff a todos lados. Puente que inaugura, está Dilma, lugar donde va, está poniendo todos los recursos del Estado. Pero creo que hay varios elementos que le hacen muy difícil marcar esta continuidad y que tiene que ver con esto nuevo que es el lulismo separado del PT. O sea, el PT, estaba leyendo un artículo muy interesante, un trabajo académico de Andrés Singer, que fue secretario de prensa del Partido de los Trabajadores y portavoz del gobierno de Lula. Y él marca una diferencia entre lo que fue el PT como partido urbano de proletarios, que como se explica muy bien en el informe, así nació en los grandes centros urbanos. El propio Lula era un obrero, que además en los primeros procesos electorales no lo votan a Lula. Y lo votan en masa recién en el 2006. Y hay datos que Andrés Singer da que son realmente muy interesantes. En el 2005... los más pobres de los pobres son el 47% del electorado, que son los que apoyan a Lula, que no apoyaban al PT, y que estaban básicamente en el nordeste, región de donde viene Lula, y que son realmente los más pobres que recibieron, por primera vez en la historia, lo que nunca antes habían recibido. Y hay una identificación con Lula, pobre, obrero, aunque en este sentido funciona más lo de pobre, que viene del nordeste, que le da planes sociales, luz para todos, Bolsa Familia, a lo que Singer denomina el subproletariado, los más pobres de los pobres. Y eso no lo pudo hacer el PT. Y de hecho el PT, que nace, como se explica en el informe, de esa fusión de grupos de izquierda, corrientes eclesiales de base y el proletariado industrial, tiene un problema muy serio. Ahora, ¿cómo transmitirle eso a Dilma? Claro, fíjate vos, lo que vos vas relatando da la sensación de que en realidad Lula debió volver a sus orígenes, al niño pobre de Pernambuco, para lograr esa popularidad que como dirigente metalúrgico de San Pablo en un primer momento no emergía, siendo ya presidente, digamos, ¿no? O candidato a presidente. Y esto que vos estabas comentando respecto a la relación un Lula
con mucha popularidad y un PT con un perfil muy bajo, también tiene que ver con lo que le pasó en el gobierno de Lula, yo diría que con dos crisis importantes, que de alguna forma se las trasladó o se les exportó al partido. Digamos, los primeros tiempos de un gobierno con un tinte muy neoliberal, es decir, muy heredero de lo que era el Brasil de los años anteriores, provocó rupturas. Recordemos un José Antonio Palocci con mucho poder, casi funcionando como un primer ministro, como él gobernando, digamos esa figura, y después el desplazamiento de Palocci, un poco el partido asumiendo la responsabilidad de haber dejado avanzar a este dirigente, y después el tema de la crisis por la corrupción, que también termina recayendo el peso político de esa crisis en el PT y no dañando a Lula, digamos. Es un fenómeno extraño, ¿no? Singer lo dice, los escándalos de corrupción fueron mediáticos. Afecta mucho a las clases medias y a las clases medias urbanas. Pero Lula sigue con sus planes por abajo con los más pobres, que lo terminan votando, y a los cuales no le afecta tanto el tema de la corrupción, del plan alto, los ministros, las mensualidades. En principio, es interesante también. En principio ahora parecería, en perspectiva, que Dilma Rousseff es heredera del gobierno de Lula, no del PT. Digamos, en ese sentido, claro, viene con viento a favor, digamos. Sí, pero no viene de los orígenes de la miseria que puede mostrar Lula, que por primera vez hizo para los más pobres. Pero no es Lula, digamos. Dilma Rousseff no es Lula. Entonces, y un PT quebrado. Y un PT quebrado. Y fíjate vos si estará quebrado, que las expectativas pareciera estar puestas, creo que en el informe lo mencionábamos, están las expectativas más puestas en las alternativas de izquierda que puedan aparecer que una candidatura fuerte de derecha, que sea la que haga contra en esas elecciones de octubre de este año, ¿no? Sí, además alguna vez creo que comentábamos acá que va a haber candidatos de izquierda que provienen del PT. Obvio, sí. Que rompieron con el PT justamente en estos diferentes momentos por las políticas neoliberales. O sea, rompen con algo más ideológico. Mientras los pobres apoyan más por una cuestión de que por primera vez en la historia reciben beneficios y no por la cuestión ideológica. Sí, de todas formas es un proceso muy rico el brasileño y de esta izquierda, este PT, porque yo creo que surge en un momento donde la izquierda en general en Latinoamericana estaba en crisis, apareció como la alternativa, la expectativa, y resultó un proceso complejo de entender y llega hasta donde llega con una relación de poder importante en un país como Brasil, inclusive instalando a Brasil en un escenario mundial con un papel muy protagónico, y sin embargo todavía cuesta, así como dice el informe, el PT no se referencia en otro país, tampoco es fácil que otros movimientos de izquierda se referencien en el PT. Lo han intentado, pero... Con Víctor de Genaro acá, que muchos pensaban que iba a ser el Lula de la Argentina. Lo han intentado, pero no terminan de cerrar un modelo que uno pueda decir, bueno, este es el modelo del PT trasladado a este otro lugar, ¿no? Y fue un fenómeno muy brasileño. O sea, comunidades eclesiásticas de base, como había en Brasil, había en pocos lugares. Plena dictadura, proletariado industrial que había crecido, proceso justamente que se da por la industrialización de Brasil. En otros países de América Latina hubo desindustrialización. O sea, es un caso único, por eso efectivamente, como vos decís, no hay ningún otro caso así en América Latina. El asunto que nos lleva hasta acá, como dice un amigo, en este momento con dos dirigentes sindicales en el poder en América Latina, un hecho sin precedente, ¿no? Lula y Evo Morales. Efectivamente. Estuvo de visita en Argentina una importante delegación del gobierno brasileño en esta semana con Celso Amorín, el canciller a la cabeza, discutiendo algunos temas que tienen que ver con la relación entre Unión Europea y Mercosur, también la relación comercial entre Argentina y Brasil, pero yo creo que la expectativa central en estos días estaba puesta en ver de qué se trata este modelo que tiene Brasil del Consejo Monetario Nacional, es decir, un consejo de conducción económica que conforman en Brasil el presidente del Banco Central, el ministro de Economía y el ministro de Planificación. Recibe directivas directamente del gobierno del presidente de la Nación y después lleva a la práctica estas políticas. Digo, es un dato interesante porque es un momento en el que se está revisando el tema de las autonomías de los bancos centrales. El sistema financiero sigue siendo muy discutido. ¿Hacia qué modelo vamos y qué va a pasar con que hoy tenemos, este modelo absolutamente dependiente para nuestros países? Y obviamente las expectativas las tiene Argentina, pero me parece que es un tema de debate mundial, cómo se organiza la economía y los sistemas financieros y monetarios de cada país en función de la política que se dé. Y las transacciones por fuera del dólar.
Exactamente. Bueno, fundamental que en otras regiones del mundo también se está discutiendo una y otra vez. sí, ya lo creo. Y bueno, además, bueno, a esto se agrega el tema de la crisis del euro a propósito de lo que decías al principio de la situación de España. Es un momento lindo para analizarlo, estudiarlo y debatirlo, ¿no? Bueno, a ver si tenemos tiempo todavía, muestro un libro. Aprovecho, Gobierno de Lula. A ver si lo toma la cámara, ahí lo estamos viendo. Ahí está, Gobierno Lula, Descifrando Enigma, un trabajo colectivo. Parte de los artículos de acá lo podemos encontrar en un sitio www.outrobrasil.net. Realmente un sitio muy bueno, muy interesante para leer y para ver la historia del PT.